Imagina por un momento que eres un niño pequeño, tal vez con apenas 3 o 4 años de edad. Estás en la sala de tu casa, rodeado de juguetes dispersos por el suelo, cuando de repente haces algo que te parece completamente natural. Quizás tomas un marcador y comienzas a dibujar en la pared blanca. En ese instante algo cambia en el ambiente. Los ojos de tus padres se posan sobre ti y puedes sentir cómo la temperatura de la habitación parece descender varios grados. Tal vez escuchas un grito de desaprobación, o quizás solo percibes ese silencio incómodo que te hace saber que has hecho algo que no debías. Esa sensación que atraviesa tu pequeño pecho, esa incomodidad que no puedes nombrar pero que definitivamente puedes sentir, es el primer sabor amargo de la desaprobación ajena. Y aunque no lo sepas en ese momento, ese instante aparentemente insignificante está plantando una semilla en lo más profundo de tu ser. Una semilla que crecerá y se extenderá como las raíces de un árbol gigantesco, moldeando la forma en que te relacionarás con el mundo durante el resto de tu existencia. Desde esos primeros años de vida, nuestro cerebro comienza a construir un mapa emocional del mundo que nos rodea. Aprendemos rápidamente que ciertas acciones generan sonrisas, abrazos y palabras de aliento, mientras que otras provocan ceños fruncidos, voces elevadas y distanciamiento. Como pequeños científicos emocionales, vamos recopilando datos constantemente, procesando cada reacción de las personas que nos rodean como si fueran pistas en un elaborado juego de detectives. Queremos descifrar el código secreto que nos permitirá obtener amor, atención y aprobación de manera consistente. Y gradualmente, sin que nadie nos lo explique directamente, comenzamos a modificar nuestro comportamiento, a pulir nuestras acciones, a convertir nuestra personalidad en algo maleable que pueda adaptarse a las expectativas de quienes nos observan. Este proceso no es algo consciente ni deliberado, es simplemente la forma en que nuestra mente infantil intenta garantizar su supervivencia y bienestar en un mundo que aún no comprende del todo. Pero aquí está el problema fundamental que nos acompaña hasta la edad adulta. Ese mecanismo de supervivencia que resultaba útil cuando éramos vulnerables y dependientes, se convierte en una prisión invisible cuando crecemos. A los 18, 25 o 35 años, seguimos comportándonos como si nuestra supervivencia dependiera de la aprobación de cada persona que cruzamos en la calle, en la oficina, en las redes sociales o en cualquier espacio donde nuestra existencia pueda ser observada y evaluada. Nos convertimos en actores en un teatro infinito, representando papeles que creemos que complacerán a nuestra audiencia, incluso cuando esa audiencia está compuesta por personas que apenas conocemos o que francamente no nos importan en absoluto. Y lo más paradójico de todo esto es que mientras más esfuerzo ponemos en agradar a los demás, menos conectados nos sentimos con nosotros mismos, como si cada intento de ganar aprobación externa nos alejara un paso más de nuestra propia esencia. La sociedad contemporánea ha magnificado este problema hasta niveles casi grotescos. Vivimos en una época donde la validación social se ha convertido en una especie de moneda que circula constantemente en el mercado de las interacciones humanas. Observa detenidamente a tu alrededor y verás personas que han construido toda su identidad sobre la base de cómo son percibidas por los demás. Su valor propio está directamente vinculado al número de seguidores en Instagram, a los likes en Facebook, a los comentarios positivos en sus publicaciones, a la marca de ropa que visten, al modelo de automóvil que conducen, al barrio donde viven, a las personas con las que se fotografían. Hemos creado una civilización donde parecer exitoso se ha vuelto más importante que realmente serlo, donde la imagen proyectada vale más que la sustancia real, donde la aprobación de extraños puede determinar si alguien se siente completo o vacío al final del día. Y en este proceso hemos generado legiones de individuos cuyo desarrollo personal se ha detenido completamente, congelados en un estado de inmadurez emocional porque toda su energía vital está consumida en la tarea, agotadora de mantener una fachada que satisfaga las expectativas imaginarias de una audiencia que probablemente ni siquiera está prestando atención. Piensa en cuántas decisiones importantes de tu vida has tomado, basándote no en lo que realmente deseabas, sino en lo que pensabas que los demás esperaban de ti. Quizás elegiste una carrera universitaria que no te apasionaba porque tus padres consideraban que era la opción más respetable. Tal vez permaneciste en una relación que te hacía infeliz porque temías lo que dirían tus amigos si terminabas. Puede ser que hayas rechazado oportunidades emocionantes porque te preocupaba que otras personas las consideraran irresponsables o poco convencionales. O posiblemente has guardado silencio sobre tus verdaderas opiniones y creencias en innumerables ocasiones, tragándote tus palabras para evitar el conflicto o la desaprobación. Cada una de estas decisiones, por pequeña que parezca en el momento, representa un fragmento de tu autenticidad que has sacrificado en el altar de la aprobación social. Y cuando sumas todos esos fragmentos a lo largo de los años,
Te das cuenta de que has estado construyendo una vida que en realidad pertenece a otra persona, una versión ficticia de ti mismo, diseñada para complacer a una audiencia que cambia constantemente sus criterios de aceptación. Es completamente natural que nos importe lo que piensan los demás, hasta cierto punto razonable. Somos criaturas sociales por naturaleza, y nuestros ancestros sobrevivieron precisamente porque formaron grupos cohesionados donde la cooperación era esencial. Ser excluido del grupo en tiempos prehistóricos equivalía prácticamente a una sentencia de muerte. Así que nuestro cerebro evolucionó para tener una alarma incorporada que se activa ante la posibilidad de rechazo social. Esta alarma nos ayudaba a moderar comportamientos que podrían ponernos en peligro o alienar a nuestros compañeros de tribu. Pero en el mundo moderno, donde nuestra supervivencia física no depende de ser aceptados por cada persona que conocemos, esta alarma se ha vuelto increíblemente sensible, disparándose constantemente ante amenazas que son completamente imaginarias. El resultado es que vivimos en un estado perpetuo de ansiedad social, gastando cantidades monumentales de energía mental, preocupándonos por escenarios que probablemente nunca sucederán y opiniones de personas que francamente no deberían tener ningún poder sobre nuestro bienestar emocional. Considera por un momento la cantidad de tiempo que pasas dentro de tu propia cabeza imaginando lo que otras personas podrían estar pensando sobre ti. Tal vez acabas de enviar un mensaje de texto y estás analizando cada palabra que escribiste, preguntándote si sonaste demasiado entusiasta o demasiado distante, si usaste el emoji correcto o si deberías haber añadido un punto de exclamación. Quizás estás preparándote para una reunión y ensayando mentalmente cada posible reacción de tus colegas, intentando predecir sus respuestas y ajustar tu presentación para maximizar su aprobación. O tal vez simplemente caminaste por la calle y alguien te miró de cierta manera, y ahora no puedes dejar de preguntarte qué habrá pensado esa persona sobre tu apariencia, tu forma de caminar, tu expresión facial. Todas estas actividades mentales consumen una cantidad extraordinaria de recursos cognitivos, energía que podría estar siendo utilizada para perseguir tus objetivos, desarrollar tus talentos, profundizar tus relaciones genuinas o simplemente disfrutar del momento presente. Es como si llevaras un software de fondo ejecutándose constantemente en tu cerebro, drenando tu batería emocional para realizar cálculos sobre variables que en última instancia no puedes controlar ni predecir con precisión. Un estudio fascinante realizado con más de 2.500 adultos en el Reino Unido reveló algo verdaderamente impactante sobre nuestra relación con la preocupación. Los investigadores descubrieron que la persona promedio invierte aproximadamente 7 años completos de su vida sumida en estados de ansiedad y preocupación. 7 años. Déjame repetirlo para que el peso de esa cifra realmente penetre. 7 años de los 82 que dura en promedio una vida humana en ese país, dedicados completamente a preocuparse por cosas que en su mayoría nunca llegan a materializarse. Y cuando los investigadores profundizaron en las categorías específicas de estas preocupaciones, encontraron que una proporción significativa estaba directa o indirectamente relacionada con la percepción de los demás. Aproximadamente 30% de las personas reportaron preocuparse diariamente por su apariencia física, 23% por su elección de vestimenta y 19% por su olor corporal. Imagina lo que podrías lograr, experimentar, crear o disfrutar si recuperaras aunque fuera una fracción de esos 7 años. Podrías aprender varios idiomas, dominar múltiples instrumentos musicales, escribir una biblioteca completa de libros, viajar por cada continente, construir relaciones profundamente significativas, o simplemente existir en un estado de paz mental que la mayoría de las personas solo puede imaginar. Pero en lugar de eso, ese tiempo precioso se evapora en el aire, consumido por la rumiación constante sobre percepciones que existen principalmente en nuestra imaginación. La raíz de este problema, según los pensadores Fumitake Koshimi y Ichiro Koga, autores de una obra revolucionaria sobre la psicología de la felicidad, se encuentra en un concepto sorprendentemente simple pero profundo. La única cosa que necesitas para alcanzar la verdadera felicidad es el valor para ser rechazado. Ellos argumentan que debemos abandonar completamente el miedo al rechazo, porque la libertad genuina reside precisamente en esa independencia de la aprobación externa. No se trata de convertirnos en seres antisociales que desprecian deliberadamente a todos los demás, sino de desconectar nuestra felicidad del mecanismo de validación externa. Cuando condicionamos nuestro estado emocional a la aprobación de otros, estamos esencialmente entregando el control remoto de nuestra vida a personas que pueden no tener nuestros mejores intereses en mente, que pueden cambiar de opinión caprichosamente, o que simplemente pueden estar proyectando sus propias inseguridades y limitaciones sobre nosotros. Koshimi y Koga explican que cuando interactuamos con otras personas,
Generalmente lo hacemos con uno de dos objetivos fundamentales en mente. El primero es buscar su aprobación, intentar ganar su admiración, su respeto, su validación de que somos valiosos y dignos de amor. El segundo objetivo es genuinamente contribuir de manera positiva a sus vidas, ofrecerles algo de valor real sin esperar nada a cambio, sin necesidad de que nos aplaudan o reconozcan nuestra bondad. La diferencia entre estos dos enfoques puede parecer sutil en la superficie, pero en realidad representa un abismo filosófico enorme. Las personas que operan desde el primer enfoque, constantemente buscando aprobación, inevitablemente terminan sintiéndose vacías e insatisfechas, porque están persiguiendo algo que está fuera de su control y que nunca será suficiente. Pueden recibir 1000 cumplidos, pero el 1001 que no llega los dejará devastados. Pueden ser admirados por cientos de personas, pero la crítica de una sola puede arruinar su día completo. En contraste, quienes operan desde el segundo enfoque experimentan una sensación de plenitud que no depende de reacciones externas, porque su satisfacción proviene del acto mismo de contribuir, no de la respuesta que reciben. Esta diferencia se hace aún más clara cuando examinamos cómo las personas infelices tienden a estructurar su percepción del mundo. Muchos individuos creen fundamentalmente que ser queridos por otros es lo que los hace buenos, valiosos o dignos. Construyen toda su identidad sobre esta premisa defectuosa, pensando que si logran la aprobación suficiente de sus padres, sus maestros, sus jefes, sus parejas, sus amigos o incluso de completos extraños en Internet, entonces finalmente podrán sentirse bien consigo mismos. Pero esta estrategia está condenada al fracaso desde el principio, porque están buscando algo fuera de sí mismos que solo puede encontrarse dentro. Es como intentar llenar un vaso sin fondo. No importa cuánta validación viertas en él, nunca se llenará porque el problema no es la cantidad de validación, sino la estructura misma del vaso. Koshimi y Koga argumentan que esta no es simplemente una parte inevitable de la experiencia humana, como muchos asumen, sino más bien el resultado de condicionamientos específicos, particularmente de sistemas educativos, basados en recompensas y castigos que enseñan a los niños desde temprana edad que su valor es condicional y depende de cumplir expectativas externas. El precio que pagamos por vivir buscando constantemente la aprobación de los demás es extraordinariamente alto. Cuando estructuramos nuestra vida alrededor de las expectativas ajenas, esencialmente estamos renunciando a nuestra libertad más fundamental, la libertad de ser nosotros mismos. Nos convertimos en marionetas cuyos hilos son manipulados por las opiniones cambiantes de personas que probablemente están demasiado ocupadas con sus propias vidas como para pensar mucho en nosotros de todos modos. Sacrificamos nuestros sueños más profundos porque tememos que otros los consideren poco realistas o ridículos. Suprimimos nuestras opiniones auténticas porque no queremos generar conflicto o desacuerdo. Elegimos carreras que no nos llenan el alma porque parecen más impresionantes en las reuniones sociales. Permanecemos en situaciones tóxicas porque salir de ellas requeriría admitir que cometimos un error y tememos el juicio que eso podría generar. Cada una de estas decisiones nos aleja un poco más de quienes realmente somos, hasta que un día nos miramos al espejo y apenas reconocemos a la persona que nos devuelve la mirada. Hemos construido una vida entera que se ve bien desde fuera, pero que se siente hueca y carente de significado desde dentro. Koshimi y Koga describen este fenómeno de manera particularmente elocuente cuando dicen que vivir tu vida constantemente evaluando los sentimientos de los demás y preocupándote por lo que piensan de ti es esencialmente vivir para satisfacer los deseos de otras personas. Puede haber señales y recompensas que te guíen por ese camino, pequeñas dosis de validación que te hagan sentir que estás en el camino correcto, pero fundamentalmente es una forma de existencia profundamente limitada y sofocante. La verdadera libertad, argumentan, requiere algo que para muchas personas suena aterrador al principio: la disposición a ser despreciado, rechazado o incomprendido por otros. Cuando finalmente desarrollas ese coraje, cuando realmente internalizas que no necesitas la aprobación de cada persona que encuentras, algo mágico comienza a suceder. Tus relaciones interpersonales no se deterioran como podrías temer. En realidad se vuelven más auténticas, más ligeras, más naturales. Las personas que realmente resuenan con tu verdadero ser se acercan, mientras que aquellas que solo estaban interesadas en tu fachada gradualmente se alejan. Y sorprendentemente, esta segunda categoría de personas resulta ser mucho menos importante de lo que alguna vez imaginaste. Ahora bien, entrenar nuestra mente para ser genuinamente indiferente a la aprobación de una sola persona ya representa un desafío considerable. Pero cuando nos encontramos frente a un grupo, una multidía o una audiencia, esa necesidad de validación puede intensificarse exponencialmente. Muchas personas experimentan esto como ansiedad social paralizante.
Tal vez tienes que dar una presentación frente a 30 colegas y tu corazón comienza a latir tan fuerte que temes que todos puedan escucharlo. Tus manos tiemblan, tu voz se quiebra, tu mente se queda en blanco precisamente en los momentos donde más necesitas estar presente y articulado. O quizás estás en una reunión social y te sientes constantemente cohibido, incapaz de relajarte y ser espontáneo porque hay una parte de ti que está monitoreando constantemente cada palabra que sale de tu boca, cada gesto que haces, cada expresión facial, evaluando si estás causando la impresión correcta. Esta hipervigilancia es absolutamente agotadora. Y lo peor es que frecuentemente nos impide actuar de acuerdo con nuestra propia conciencia y valores. Sabemos lo que es correcto hacer o decir, pero el miedo al rechazo nos paraliza, nos convierte en espectadores pasivos de nuestra propia vida. Para convertirnos en una de esas raras personas que logran liberarse de vivir en función de las opiniones ajenas, necesitamos reducir sistemáticamente nuestro miedo al ridículo, al rechazo y a la desaprobación. Quienes permanecen atrapados por estos miedos continuarán siendo conformistas toda su vida, ajustando su comportamiento constantemente para encajar en moldes que otros han creado. Pero existe una estrategia antigua y sorprendentemente efectiva para superar estos miedos: exponernos intencionalmente a aquello que tememos. Los filósofos de la antigüedad comprendían esto profundamente, y algunos de ellos desarrollaron prácticas específicas diseñadas para provocar deliberadamente la desaprobación social como una forma de entrenamiento psicológico. Uno de los practicantes más notables de este enfoque fue Marco Porcio Catón, un aristócrata romano que vivió en el siglo I a.C. y que era seguidor de la filosofía estoica. Catón tenía la costumbre deliberada de vestirse de maneras que violaban completamente las normas de moda de su época, no porque buscara atención o notoriedad, sino porque quería entrenar su mente para distinguir entre vergüenzas genuinas y vergüenzas sociales arbitrarias. El historiador Plutarco documentó esta práctica de Catón y explicó su razonamiento. Catón se vestía de forma poco convencional para acostumbrarse a sentir vergüenza solo por cosas que realmente eran vergonzosas según sus propios valores, no según los caprichos cambiantes de la moda social. Quería ser capaz de ignorar completamente la opinión negativa de otros sobre asuntos triviales, reservando su preocupación únicamente para cuestiones de verdadera importancia moral y ética. Esta es una distinción crucial que muchas personas modernas han perdido por completo. Hemos permitido que el peso de la opinión social se distribuya de manera uniforme sobre todos los aspectos de nuestra vida, dándole el mismo poder a la crítica sobre nuestra elección de zapatos que a la crítica sobre nuestras acciones éticas fundamentales. Catón entendía que para vivir con integridad necesitaba recalibrar completamente su sistema de preocupación, y la única manera de hacer eso era exponerse repetidamente a la desaprobación social en contextos de bajo riesgo hasta que su sistema nervioso aprendiera que sobrevivir a la desaprobación no solo era posible, sino completamente manejable. Pero si piensas que Catón llevó esta práctica a extremos notables, entonces aún no has escuchado sobre Diógenes de Sinope, el filósofo cínico que vivió en el siglo IV a.C. y que elevó el arte de provocar desaprobación social a niveles casi legendarios. Diógenes realizaba actos de no conformidad prácticamente todos los días, no por rebeldía vacía o deseo de escandalizar, sino como un entrenamiento deliberado y constante de su capacidad de permanecer indiferente a las opiniones de la multitud. Una de sus prácticas favoritas era caminar en dirección contraria al flujo de personas que salían de los teatros después de los espectáculos. Mientras todos avanzaban en una dirección, Diógenes caminaba hacia atrás, chocando deliberadamente contra la corriente humana. La gente lo insultaba, se burlaba de él, lo cuestionaba sobre sus intenciones, y él respondía con frases que cortaban directamente al corazón del asunto. ¿No les da vergüenza que mientras caminan en la dirección equivocada en sus vidas, se burlen de mí por simplemente caminar hacia atrás? Su punto era devastadoramente claro. La mayoría de las personas están tan atrapadas en seguir ciegamente las convenciones sociales que han perdido completamente la capacidad de cuestionar si esas convenciones realmente sirven a su bienestar, antes de continuar con la conclusión de esta exploración sobre la libertad de vivir sin depender de la aprobación ajena. Me gustaría pedirte algo. Si estos conceptos están resonando contigo, si estás encontrando valor en esta perspectiva que estamos explorando juntos, te invito a que te suscribas al canal. Pero no lo hagas solo por hacerlo. Hazlo si genuinamente sientes que este contenido puede contribuir a tu crecimiento personal. Y ahora quiero proponerte algo diferente. En los comentarios comparte conmigo una situación específica donde el miedo a la opinión de otros te haya impedido hacer algo que realmente querías hacer. No necesitas escribir un ensayo completo, solo 1 o 2 líneas describiendo ese momento. ¿Por qué te pido esto? Porque cuando nombramos nuestros miedos y los compartimos, automáticamente pierden una parte de su poder sobre nosotros.
Además, al leer las experiencias de otros, te darás cuenta de que no estás solo en esta lucha, que todos llevamos estas cadenas invisibles en mayor o menor medida. Así que adelante, escribe ese comentario ahora mismo, antes de que tu mente te convenza de que no es importante o de que lo harás después. Este pequeño acto de honestidad puede ser tu primer paso hacia la libertad que estamos discutiendo. Diógenes fue tan extraordinariamente exitoso en desapegarse de cualquier preocupación sobre las percepciones ajenas que alcanzó. Un nivel de libertad que la mayoría de las personas solo puede contemplar en sus fantasías más salvajes. Las cadenas de las opiniones de otros ya no lo constreñían en absoluto. El peso abrumador de la validación social no ejercía ninguna presión sobre sus hombros. En lugar de moldear su existencia para verse bien ante los ojos de la sociedad, su único propósito era cultivar su propia grandeza interior mediante el dominio completo de su cuerpo y su mente. Existe una anécdota particularmente reveladora sobre su carácter. En una ocasión, alguien se acercó a él y le dijo con tono burlón que la mayoría de las personas se reían de él. Diógenes, sin inmutarse en lo más mínimo, respondió con una simplicidad devastadora: y seguramente los asnos se ríen de ellos también, pero así como no me importan los asnos, tampoco me importan ellos. Esta respuesta encapsula perfectamente la actitud que necesitamos cultivar si queremos liberarnos de la tiranía de la opinión pública. No se trata de desarrollar desprecio activo hacia los demás, sino simplemente de colocar sus juicios en la misma categoría de relevancia que los sonidos aleatorios del ambiente, información que podemos registrar sin permitir que altere nuestro estado interno. Lo más fascinante de la forma de vivir de Diógenes es que no resultó en que fuera universalmente despreciado o marginado, como podrías esperar. De hecho, sucedió exactamente lo contrario. Personas notables de su época lo admiraban profundamente precisamente por la autenticidad radical que demostraba. Alejandro Magno, posiblemente el conquistador más poderoso de la historia antigua, quedó tan impresionado por el carácter de Diógenes que en una famosa ocasión declaró: si yo no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Piensa en lo extraordinario de esta declaración. Un hombre que había conquistado prácticamente todo el mundo conocido, que tenía acceso a cualquier lujo imaginable, que era adorado como un dios viviente por millones de personas, expresó envidia hacia un filósofo que vivía en completa simplicidad y que no poseía prácticamente nada material. ¿Qué tenía Diógenes que Alejandro reconocía como algo más valioso que todo su imperio? Libertad genuina, la capacidad de ser completamente él mismo sin estar encadenado a las expectativas de nadie. Esta es una lección profunda que resuena a través de los milenios. La verdadera admiración y respeto no provienen de conformarnos constantemente a las expectativas ajenas, sino paradójicamente de tener el coraje de ser auténticamente nosotros mismos, incluso cuando eso significa desafiar convenciones. Si queremos acercarnos al ideal que Diógenes representaba, resulta útil adoptar una mentalidad específica cuando practicamos actos de no conformidad. No estamos haciendo esto simplemente para parecer rebeldes o para llamar la atención sobre nosotros mismos de manera egocéntrica. Nuestro objetivo es mucho más profundo y significativo. Estamos estudiando la naturaleza humana, explorando nuestro propio potencial psicológico, descubriendo qué tan resilientes podemos volvernos ante la desaprobación social. Estamos realizando experimentos científicos con nuestra propia psique. El filósofo Friedrich Nietzsche tenía un término específico para esta práctica. La llamaba observación psicológica. Cuando nuestras acciones no convencionales provocan risas, burlas, críticas o rechazo, podemos seguir el consejo del filósofo Arthur Schopenhauer, quien sugirió que cuando te encuentres con algún rasgo especial de maldad o estupidez en los demás, debes tener cuidado de no permitir que te moleste o angustie. En lugar de eso, obsérvalo simplemente como una adición a tu conocimiento, un nuevo dato que debes considerar al estudiar el carácter de la humanidad. Tu actitud hacia esto debería ser similar a la de un mineralogista que encuentra un espécimen particularmente característico de un mineral. Es simplemente un objeto de estudio, no algo que deba perturbar tu paz interior. Ahora bien, es importante reconocer que las opiniones de otras personas no están inherentemente mal, y no hay nada que podamos hacer para controlar completamente lo que los demás piensan sobre nosotros. Sus mentes son territorio soberano, y tienen todo el derecho de formar cualquier juicio que deseen. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es desarrollar una relación más saludable con esos juicios, de manera que no ejerzan un poder desproporcionado sobre nuestro bienestar emocional. Un primer paso crucial en este proceso es reflexionar honestamente sobre el carácter de las personas cuya aprobación estamos buscando. Pregúntate a ti mismo: ¿estas personas realmente merecen mi respeto y admiración? ¿Están ellas mismas en proceso de crecimiento continuo o han permitido que sus propias vidas se estanquen? ¿Poseen mentes valientes, independientes y curiosas que son capaces de buscar la verdad y formar sus propias opiniones?
¿O son simplemente conformistas que aceptan todo sin cuestionamiento, repitiendo como loros las ideas que absorben de celebridades, influencers y políticos sin someterlas a ningún escrutinio crítico? Si una persona no nos impresiona genuinamente con la calidad de su pensamiento y carácter, ¿por qué exactamente deberíamos preocuparnos tanto por impresionarla con nuestro estilo de vida? El filósofo estoico Séneca planteó esta pregunta de manera particularmente directa cuando escribió: ¿qué locura es la de aquel que sale del aula con el corazón alegre simplemente por los aplausos de los ignorantes? ¿Por qué sientes placer al ser elogiado por personas que tú mismo no puedes elogiar? Esta es una inversión completa de la forma en que la mayoría de las personas se relacionan con la aprobación social. En lugar de buscar desesperadamente elogios de cualquier fuente disponible, Séneca nos desafía a considerar si las personas que nos elogian son ellas mismas dignas de nuestro elogio. Si no lo son, entonces sus palabras de aprobación carecen de valor real. Son esencialmente ruido vacío. Arthur Schopenhauer reforzó este punto de manera aún más contundente cuando escribió que lo que sucede en la conciencia de los demás es fundamentalmente una cuestión de indiferencia para nosotros. Con el tiempo, nos volvemos verdaderamente indiferentes a ello cuando nos damos cuenta de cuán superficiales y fútiles son los pensamientos de la mayoría, cuán limitados son sus conceptos, cuán mezquinos son sus sentimientos, cuán distorsionadas son sus opiniones y cuánta falsedad hay en la mayor parte de ellas. Esta puede sonar como una perspectiva cínica o elitista a primera vista, pero en realidad es simplemente una observación honesta basada en la experiencia de vida. Otra estrategia, poderosa para suavizar el impacto del ridículo y la crítica, es recordar que frecuentemente las personas más rápidas para juzgar y más agresivas en sus críticas son precisamente aquellas cuyas opiniones menos deberían importarnos. No son individuos de mente equilibrada y corazón compasivo que ofrecen retroalimentación constructiva desde un lugar de genuina preocupación. Más bien son personas consumidas por su propia miseria interior, que utilizan la crítica como un mecanismo de proyección para descargar su autoodio y frustración sobre cualquier objetivo disponible. Cuando entendemos esto, podemos comenzar a ver los ataques personales no como reflejos precisos de nuestras deficiencias, sino como ventanas hacia el dolor interno de quienes los emiten. La forma en que las personas reaccionan ante nosotros dice mucho más sobre su estado psicológico interno que sobre quiénes somos realmente. Cuando enfrentamos hostilidad, indiferencia o incluso tristeza en respuesta a nuestras acciones o simplemente a nuestra presencia, esto no siempre es algo personal dirigido específicamente contra nosotros. Con frecuencia, estas reacciones están expresando contenidos del inconsciente de esas personas, cosas de las cuales ni siquiera son conscientes. El psiquiatra suizo Carl Jung dedicó gran parte de su trabajo a explorar este fenómeno, al que llamó proyección psicológica. Jung creía que las personas tienden a reprimir aspectos indeseables de sí mismas en el inconsciente, creando lo que él denominó la sombra. Una consecuencia inevitable de este proceso es que comenzamos a reconocer en los demás aquello que no queremos reconocer en nosotros mismos. Así, cuando algo en otra persona nos genera una reacción emocional adversa particularmente intensa, frecuentemente es porque estamos viendo reflejada en ellos alguna característica que hemos reprimido en nuestra propia psique. La revista Psychology Today describe este proceso de la siguiente manera: el malestar inconsciente puede llevar a las personas a atribuir sentimientos o impulsos inaceptables a otra persona para evitar confrontarlos directamente. La proyección permite que la característica difícil sea abordada sin que el individuo tenga que reconocerla completamente en sí mismo. Jung afirmó de manera memorable que las proyecciones transforman el mundo en una réplica de nuestro propio rostro desconocido. Todos vemos el mundo a través de un lente único, y el inconsciente desempeña un papel fundamental en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Cuando internalizamos profundamente esta verdad, podemos colocar las opiniones de los demás en una perspectiva mucho más saludable. La antigua práctica filosófica de exponernos voluntariamente al ridículo y al rechazo nos enseña una lección extraordinariamente valiosa. El mundo no se termina cuando alguien nos avergüenza, y ningún daño real nos ocurre cuando las personas desaprueban nuestras acciones, siempre y cuando nosotros mismos estemos en paz con las decisiones que hemos tomado. Con el tiempo y la práctica repetida, los insultos y juicios de otros se convierten en palabras vacías que pueden pasar por nuestros oídos sin perturbar nuestra mente en lo más mínimo. Ya no nos sentiremos compelidos a vivir en función de las expectativas ajenas, y si estamos dispuestos a escuchar el llamado de nuestra propia esencia auténtica, una vida mucho más grande y significativa se abrirá ante nosotros.
El antídoto más poderoso contra la preocupación excesiva por lo que otros piensan de nosotros es cultivar una confianza genuina en nosotros mismos. Si somos profundamente inseguros y acechados constantemente por sentimientos de inferioridad, permaneceremos dependientes de la aprobación ajena y perpetuamente temerosos de su desaprobación. Pero si dirigimos nuestro tiempo y energía hacia el fortalecimiento sistemático de nuestra mente y cuerpo, hacia el refinamiento de nuestro carácter, hacia la conquista de nuestros objetivos más importantes y hacia la construcción de una vida de la cual genuinamente nos sintamos orgullosos, entonces lo que otros piensen de nosotros, ya sea positivo o negativo, perderá gradualmente su importancia hasta volverse completamente insignificante. En conclusión, esta es una verdad fundamental que debemos aceptar si queremos vivir con verdadera libertad. Independientemente de lo que hagas, de cómo te comportes, de qué valores sigas o de qué camino elijas, es absolutamente inevitable que algunas personas no te aprecien. Puedes ser la persona más amable, más generosa, más talentosa y más íntegra del planeta, y aún así habrá quienes encuentren razones para criticarte, rechazarte o despreciarte. Esta no es una falla en ti, es simplemente una característica inevitable de la existencia humana en un mundo donde miles de millones de personas poseen perspectivas, valores, experiencias y sesgos radicalmente diferentes. Por lo tanto, la única manera de encontrar una felicidad duradera y auténtica es aceptar completamente esta realidad y desarrollar el coraje necesario para vivir una vida que tú genuinamente consideres buena y valiosa, completamente independiente de las opiniones fluctuantes de los demás. Esto requiere que abandonemos definitivamente la necesidad patológica de aprobación universal y que cultivemos en su lugar la valentía de ser potencialmente desaprobados, rechazados o incomprendidos por aquellos que no comparten nuestra visión. Y ahora, antes de que cierres este video y continúes con tu día, quiero invitarte de corazón a que te unas a esta comunidad suscribiéndote al canal. Pero quiero que lo hagas por la razón correcta. Hazlo si sientes que este espacio puede acompañarte en tu propio viaje hacia una vida más auténtica y libre. No estoy pidiendo tu suscripción para inflar un número. La estoy pidiendo porque creo genuinamente que juntos podemos crear una comunidad de personas que están comprometidas con vivir de acuerdo con sus propios valores en lugar de las expectativas ajenas. Y ahora quiero pedirte algo más personal. En los comentarios cuéntanos qué fue lo más valioso que aprendiste de este video. ¿Hubo algún concepto que resonó particularmente contigo? ¿Alguna idea que te hizo ver tu vida desde una perspectiva diferente? Y si te sientes cómodo compartiendo, cuéntanos también sobre alguna experiencia donde hayas tenido el coraje de ser tú mismo a pesar de la desaprobación de otros, o quizás sobre una situación donde desearías haber tenido ese coraje pero no lo hiciste. Estas historias no solo te ayudan a ti a procesar tus propias experiencias, sino que también inspiran y fortalecen a otros miembros de nuestra comunidad que están luchando con desafíos similares. Recuerda, cada vez que compartes tu verdad con honestidad, estás practicando exactamente lo que hemos estado discutiendo: vivir auténticamente sin permitir que el miedo al juicio te silencie. Así que adelante, déjame ese comentario ahora mismo. Estoy genuinamente interesado en leer tu perspectiva y te prometo que muchos otros también lo están. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces que tengas el coraje de ser exactamente quien eres.